Mi nombre es Reyem Jaimes y voy a presentar mi proyecto de Taller 8, el cual es una comunidad productiva en el Delta. Una de las principales preguntas al momento de iniciar el proyecto era la de si se puede trabajar y vivir en el mismo sitio. Muchas veces se busca separar estos dos temas, pero en este caso es aprovechar las condiciones para hacer ambas. El proyecto se desarrolla en el Delta de las Islas de San Fernando. Es importante entender la ubicación de estas islas y su situación en cuanto a la parte continental también. Para la elección del terreno decidí buscar un lugar que tuviese accesos desde distintos puntos importantes a través de distintos ríos y canales y que a su vez pudiera ser centro para el núcleo productivo. Otra de las características para la elección del terreno era la presencia de árboles, encontrando en el de este tipo tanto álamo como sauce, que son con potencial para la producción. Estos dos tipos de árboles tienen una presencia importante en el sector y de hecho influyen hoy en día en la producción de la industria maderera. El terreno que selecciono se encuentra entre el río Paranamini, que es de mayor ancho, y el río Carabelas. El terreno se encuentra en una esquina y se puede notar como distintos terrenos alrededor tienen presencia de tala de árboles. Es un punto a considerar para el desarrollo del proyecto. También, en el contexto inmediato puedo reconocer viviendas existentes y su implantación en franjas sobre el borde, pequeñas viviendas y construcciones dentro del terreno que a su vez indican un poco lo que sería la apropiación del lugar. Para entender el lugar del proyecto, tomo algunos aspectos que me parecen importantes destacar. Por un lado, el sitio en sí, como esa relación entre un lado que tiene hacia el río y por el otro lado hacia los humedales. Por otro lado, el sitio desde el lado de vista productivo. En este punto encuentro dos factores. Uno, el aspecto económico, que representa cerca del 45% de la industria maderera, y lo otro relacionado al paisaje, representado con estos llenos y vacíos entre las plantaciones y las forestaciones que se dan. Otro aspecto es el habitar, los espacios efímeros relacionados con las áreas inundables, las hamacas entre los árboles y por otro lado las reuniones que se dan al borde de una fogata. Por otro lado también las viviendas existentes, que generan características que me parecen importantes como una de ellas lo es el que se elevan debido a las características inundables y después la relación con el suelo que se dan a través de caminerías que conectan uno con otro. Otro aspecto importante es el acceso al agua potable. En la mayoría de los sectores no llega con frecuencia el agua, por lo que los isleños buscan la manera de potabilizar el agua del río. Las áreas arboladas, los vacíos no densificados por árboles, las plantaciones y los ríos son características que voy a tomar en cuenta para el desarrollo del proyecto. Por otro lado, las viviendas existentes indican, como mencionaba anteriormente, un poco lo que es la apropiación del lugar. Los usos del proyecto los planteo de manera que tengan relación con el entorno, tomando en cuenta también la accesibilidad y los usos propios para el proyecto. Para el desarrollo del proyecto, las áreas sociales y de trabajo se separan de las viviendas y se busca conectarlas a través de pasarelas elevadas y caminarías en el nivel cero, con una barrera vegetal, aprovechando las existencias. Los volúmenes rosas son las áreas sociables y de producción, mientras que las franjas celestes son los volúmenes de viviendas. Los árboles bordean el proyecto generando una contención y a su vez, entre los volúmenes de las viviendas se dan otras situaciones al aire libre que actúan como vínculos.
Un canal secundario existente se plantea como eje para vincular tanto la parte productiva como el acceso para la distribución de los tanques de agua. El proyecto se desarrolla en distintos volúmenes con estructura metálica que mantienen un orden, pero que a su vez parecen estar fragmentados en el lugar con la intención de dejar vacíos que permitan la presencia de la vegetación existente. Hacia el sector de la esquina se plantean los talleres, un restaurante y salas de usos múltiples y a su vez una pequeña área para uso deportivo. En la parte superior, las áreas comunitarias y la parte productiva. En este sector se plantea que el espacio del nivel cero sea un lugar que permita armar exposiciones y ventas de artículos que se produzcan en los talleres. Por otro lado, las viviendas se plantean en volúmenes en franjas que buscan relacionarse a través de los espacios de patios intermedios. Los tanques se instalan en un extremo de la franja de las viviendas para el acceso rápido desde el canal, y a su vez se plantean también tanques para el recupero de agua de lluvia. La modulación de la estructura metálica permite mantener uniformidad en el proyecto y a su vez generar pequeños espacios como las viviendas y de mayor escala como las partes de los talleres y los espacios productivos. Se plantean cuatro tipos de vivienda entre los cuales varían los metros cuadrados y la intención es adaptarla a distintas situaciones, tanto para personas solas o parejas o personas que compartan el espacio. Todas las viviendas mantienen extensiones que permiten también ese vínculo con el interior y el exterior y a su vez cuentan con un con un núcleo de baños y de cocina. Las viviendas se desarrollan en dos niveles que generan a su vez el volumen propio de las viviendas. Las extensiones se vinculan al exterior, como lo mencionaba anteriormente, eh, y la planta baja funciona a su vez como este espacio que sirve tanto para guardado de artículos de transporte o para espacios como colgar hamacas. Contrafrente al río Carabela se plantea un espacio social que vincule todas las viviendas. Este espacio mantiene la retícula de la estructura, pero a su vez enmarca distintas situaciones. Tiene visuales hacia el río, hacia la zona de árboles y se piensa como un espacio para colocar hamacas, acampar o colocar mobiliario que permita generar encuentros. Los talleres se plantean para que puedan realizarse distintas actividades y se puedan transformar, desde armado de mobiliario hasta charlas. Mantiene visuales hacia ambas partes del río y genera posibilidades de trasladar los artículos que se realicen para venderlos en la planta baja. Los cerramientos también de los talleres se plantean para que puedan controlarse las visuales hacia el exterior y permitan a su vez protegerse por las propias condiciones del lugar. El revestimiento interior de los talleres se plantea de madera y generan ese contraste también con la estructura metálica propia del proyecto.